¿Alguna vez has escuchado hablar de la muerte civil? En el ámbito del derecho y de la historia universal se define como una situación jurídica en la que una persona, a pesar de encontrarse biológicamente viva, es privada de la totalidad o de una parte fundamental de sus derechos civiles o políticos, dejándola jurídicamente sin personalidad ni capacidad legal. En la actualidad, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, la privación total y permanente de la personalidad jurídica de un ciudadano vivo está proscrita por los pactos internacionales, ya que vulnera el núcleo esencial de los derechos humanos y del debido proceso. Fíjense, la muerte civil no es una metáfora literaria, es una herramienta quirúrgica de terror político y control social diseñada para borrarte del mapa sin disparar una sola bala. En Venezuela, el poder, y cuando hablo del poder, hablo del gobierno, así como las huestes contratadas por un sector de la oposición extremista, no te encarcelan, no te exilian a los disidentes, aplican un ostracismo moderno. Te destruyen la reputación con campañas de odio, descrédito, acusaciones falsas, financiamientos imaginarios, te inhabilitan administrativa, educativa y judicialmente por la vía express o mediante sentencias chucutas que jamás publican, te congelan cuentas bancarias sin orden judicial, te prohíben la salida del país, te niegan acceso a tus propios documentos y no conforme con eso te cierran las puertas de la justicia en la cara. Entonces, lo más grave de todo esto es cuando esta maquinaria de exclusión se ensaña contra quienes no comulgan con los grupitos de un lado y de otro, pisoteando incluso los derechos más elementales de quienes cuestionan desde cualquier sector. Con los sectores nacionalistas e institucionales, y especialmente con la disidencia que viene de sus filas, son implacables. Y aquí es donde debemos detenernos y hablar sin pelos en la lengua. Dejando esto claro, hablemos entonces de la dignidad, de la supuesta decencia y de cómo unos y otros sectores utilizan esos discursos vacíos mientras marginan sistemáticamente a la mujer venezolana que decide hacer política con autonomía y criterio propio. Entonces, no me vengan a decir que quien le entrega un premio Nobel a un personaje que intervino en su propio país y está acusado de graves delitos políticos como hacerle la guerra y otros que nos roba, se ufana de ello ante el mundo, representa la dignidad de la mujer venezolana. A otro perro con ese hueso. No me digan que quien le da la mano a Netanyahu o restablece relaciones con un Estado acusado de genocidio representa la decencia. ¿De qué decencia me hablan? ¿De la complicidad silenciosa? Hablemos también con rigor de la otra orilla, porque la misoginia y el trato despectivo hacia las mujeres líderes existen y hay que condenarlos sin ambages. Sin embargo, no podemos caer en falsas coartadas. El hecho de ser mujer no te exime a nadie de responsabilidad política. Entonces, ¿cómo ignorar que desde esa misma condición se han hecho desastres? ¿Cómo olvidar a quienes hoy se hacen las víctimas y llamaron a invasión extranjera, han conspirado abiertamente contra el país, aplaudido bloqueos criminales y entregado en bandeja de plata las listas que el régimen usó para perseguir y encarcelar? La famosa lista de Tascón fue una lista elaborada primero por Súmate, que dirigía María Corina Machado, cuando pidió certificación de quién firmó o no para el revocatorio para cazar dentro de las empresas privadas a los chavistas, y que hoy todavía es usada para excluir o negarte derecho, pero ahora del otro lado. Ninguno de los dos sectores son inocentes. Entonces, ¿de cuál soberanía, de cuál dignidad me están hablando si se callan frente al saqueo descarado del país y el despojo de nuestros activos, demostrando que nunca les importó la soberanía nacional? ¿De qué me está hablando María Corina Machado? Hablemos entonces de soberanía nacional y de su defensa. Yo te reto a que tú desafíes a Trump y al sionismo por lo que le hacen a tu país. ¿Dónde estabas tú cuando detuvieron a la gente común y corriente por protestar por resultados electorales que jamás entregaron y que debiste defender ante las instituciones para agotar la vía interna? ¿O es que tus abogados no te lo dieron? ¿Dónde estabas tú cuando la soberanía popular fue pisoteada y fuimos perseguidos, encarcelados y exiliados quienes defendimos unos votos que no eran ni siquiera nuestros? Porque yo no voté por ti, ni por Edmundo. Decepcionaron a miles de venezolanos que pusieron su vida por defender la verdad de la voluntad popular y de la soberanía.
son una casta y un cogollo político, empresarial, criminal, que se hacen los desentendidos, los motolitos. Y entonces resulta indignante la cobardía que ni siquiera quieren hablar de la deuda externa. ¿Por qué no hablamos de esos temas? ¿Dónde estaba esa supuesta dirigencia cuando se llevaron a 2.400 presos políticos, entre ellos adolescentes y niñas y más de 200 menores de edad? Tras los procesos electorales que no defendieron la soberanía popular, que jugaron con la esperanza de la gente. Y hoy todavía hay más de 500 presos políticos mientras los operadores de ambos bandos firman acuerdos con asambleas extintas y se aparecen en Panamá con los mismos de siempre, con quienes se robaron a Citgo, a Monómero, repartiéndose los despojos de la nación. ¿Dónde estabas tú? Con los mismos delincuentes de cuello blanco de siempre, con honrosas excepciones. Entonces, yo lo digo con absoluta responsabilidad. A estas estructuras de poder, de un lado y del otro, se les cayó la careta. No toleran la disidencia y mucho menos toleran que una mujer institucionalista, defensora a ultranza de la Constitución, les diga la verdad en la cara. Lo vivimos en carne propia con el ostracismo que nos han aplicado a los sectores nacionalistas y disidentes y a otros sectores. Vivimos la persecución por atrevernos a decir que abandonaron la lucha por el salario. ¿Por qué tú no hablas del salario de los trabajadores? ¿Cuál es tu plan de los pensionados, de los jubilados? ¿Por qué tú no hablas de que abandonaron a su suerte a las fauces de la jauría represora a cientos de jóvenes? Nosotros vivimos la persecución sistemática, quienes denunciamos la corrupción estructural y la opacidad en el manejo del oro y del petróleo. Hemos sido y seguimos siendo sometidos a la muerte civil y a la revictimización mediante inhabilitaciones chimbas, cuentas bloqueadas por la SUDEBAN, sentencias a la medida de un tribunal supremo que actúa como notaría del partido de gobierno. ¿Dónde estabas tú? Y este es un mensaje para unos y otros, un mensaje claro para quienes hoy creen y se creen dueños del país y lo administran como una bodega para complacer al invasor, y para quienes juegan a la antipatía desde la acera de enfrente y vienen en caída libre, porque la gente ya no les cree. Su aceptación popular está desplomada por sus propios errores, a mí no me vengan con su cuento, por su desconexión con la realidad, por una represión generalizada, por una traición sistemática y por su cobardía. La historia no perdona a los cobardes, que convirtieron la política en un negocio de mafia, de entreguismo y de exclusión. Por eso nosotros decimos, frente al ostracismo, coraje intelectual. Frente a la discriminación, resistencia activa. Frente a la muerte civil que nos aplican organización, soberanía y conciencia crítica. No nos van a callar, ni unos ni otros, no nos van a callar. No nos vamos a seguir tragando los falsos líderes de ningún bando, mucho menos con quien no fue capaz de defender sus propios votos y a quienes en su buena fe votaron por ello, creyendo en una salida. Llamaron al diablo a su casa y ahora no hayan qué hacer para que porque el diablo se quedó con la casa y nos la quiere quitar, mientras ellos se quedan calladitos la boca. Así que no me vengan a hablar de dignidad de la mujer venezolana. Porque para poder hablar de dignidad de la mujer venezolana hay que tener moral, ética, coherencia y congruencia entre lo que uno hace y dice. ¿Saben? No me vengan con ese cuento, ninguno de los dos, porque lo que hacen es autosostenerse. Crean falsos enemigos entre ustedes para evitar que surja una alternativa decente en el país. ¿De qué decencia me van hablando ustedes si ni siquiera los temas neurálgicos son capaces de enfrentarlo? ¿Por qué no te atreves a decirle a Trump que se está robando los reales de Venezuela? Ah, no, porque tú también eres parte del juego. Entonces, a otro perro con ese hueso. Yo no me lo creo. Y así lo digo abiertamente.